versículo 30 al 31. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30 al 31. Amén. Isaías 40, 30 al 31. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a orar en esta tarde, amén, para darle gracias al Señor y para ponernos prácticamente en las manos del Señor y que Él hable a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, mi Dios, que nos das de estar reunidos una vez más, Dios, en este momento para escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor amado, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, y que sea tu palabra en todo momento dándonos esa instrucción que es necesaria para cada uno de nosotros. Te pido, Señor amado, que en todo momento seas tú ministrando nuestros corazones, que seas tú ministrando nuestras vidas, Padre Celestial, y que tu palabra sea ese instrumento que tú vas a usar para nosotros, para ser corregidos, para ser redarguidos, para ser motivados, Señor, y de alguna manera que nosotros podamos, Dios amado, aprender a confiar en ti en todo momento. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero iniciar el día de hoy con una pregunta, ¿verdad? Muy directa para cada uno de nosotros. Y es la siguiente. ¿Qué hace usted cuando usted ora? Amén. Y parece que Dios no responde su oración. ¿Qué es lo que hace usted? Yo entiendo que todos en algún momento, amén, hemos estado orando por una respuesta, amén, y que por alguna razón, de alguna manera, no recibimos respuesta inmediata, sino que únicamente percibimos un silencio y que únicamente escuchan los grillitos cantando, ¿no? Oramos para que Dios nos dé una respuesta, oramos para que se abra una puerta, para que venga una oportunidad, oramos para que algo sea suplido y simple y sencillamente no escuchamos absolutamente nada de respuesta de Dios para nosotros, o simplemente la respuesta a nuestra oración no llega. Amén. ¿Cuántos han experimentado esto en su vida cristiana? ¿Cuántos hemos experimentado un silencio absoluto de Dios y que de alguna manera no llega la respuesta a nuestra oración? O le hago una pregunta todavía más atrevida, ¿no? ¿Por qué punto específico usted ha estado orando al día de hoy y todavía no llega su respuesta? ¿Ven? Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que lleva por título Esperar firmes. Amén. Firmes en la espera. Firmes en la espera. Amén. ¿Sabe usted? La espera es una de las pruebas más difíciles de los creyentes. Amén. No porque Dios no esté obrando, sino porque no vemos cómo es que Dios está haciendo las cosas. A veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, a veces queremos que Dios responda como yo quiero que responda, a veces queremos ver que las cosas acontezcan como yo tengo en mi mente que debe de acontecer. Amén. Pero ¿sabe algo? Las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan en el plan, en el propósito y en el tiempo de Dios. No cuando queramos nosotros, ni como queramos usted y yo. A veces no nos gusta, ¿verdad? A veces sentimos como que prácticamente, siento como que te estás pasando conmigo, ¿no? A veces hay un dicho que muchos dicen, es que las mejores peleas Dios se las da a sus mejores guerreros. Pero te pasaste conmigo, yo no puedo con esto, ¿no? Pero ¿sabe algo? Las formas en cómo Dios trabaja, usted y yo no las vamos a comprender. Usted y yo no las vamos a entender. Amén. A veces, ¿sabe? Tenemos tanta nuestra dependencia en el dinero, que a veces Dios nos va a quitar todo el dinero que tengamos para aprender a depender de Él y no del dinero. Pero ¿a quién le gusta quedarse sin dinero?
Y más cuando el carro no tiene gasolina, ¿no? Señor, no trae gasolina el carro, ¿ahora qué voy a hacer? Échale una Coca-Cola. Así no funciona uno, ¿no? Cuando se le pega el bajón de pila, una Coca-Cola y vas para arriba. Pero el carro no funciona igual. Entonces, de alguna manera, a veces Dios va a tener que tratar con nosotros de maneras que usted y yo no las vamos a percibir como agradables. No las vamos a percibir como que, qué padre que me quedé sin dinero, qué padre que la cuenta de banco está en ceros, qué padre que la tarjeta de crédito ya está hasta el tope y ya se van a acumular los intereses sobre intereses, y qué a gusto voy a sentirme y qué contento de pagarlos, ¿verdad? ¿Se sentirá usted contento de pagar interés sobre interés? Pues claro que no, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? A veces, y esto es directamente para nosotros como cristianos, amén, nuestra dependencia tiene que estar totalmente puesta en Dios y no en las cuestiones materiales. Para que cuando una cuestión material haga falta en nuestra vida, no tengamos un desaire, no tengamos un desánimo, sino que tengamos una plena confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. En momentos de abundancia es bien fácil decir y expresar, ¿verdad? Dios tiene todo en control. A lo mejor hasta decírselo a alguien más, ¿verdad? No te preocupes, Dios tiene todo en control. Pero cuando uno pasa por la situación y no está teniendo una confianza plena en Dios, ¿será fácil y será sencillo decirnos las mismas palabras a nosotros? No será nada sencillo, no será nada fácil. Incluso hasta será algo que no pasará por nuestra mente, porque nuestra mente está focalizada en la situación que estamos enfrentando. Amén. Pero ¿sabe algo? Cuando tenemos la confianza totalmente puesta en Dios, yo le aseguro que esas palabras las vamos a decir para nosotros mismos y vamos a tener la plena convicción de que realmente Dios tiene el control de la situación, de que realmente Dios va a obrar en la situación que yo estoy atravesando, cuán difícil que sea. Amén. ¿Está conmigo, familia? En la palabra de Dios hay promesas tan claras, amén, que si usted y yo estamos aprendiendo a esperar en Dios, prácticamente vamos a encontrar que no estamos perdiendo nuestro tiempo, amén, sino que simple y sencillamente estamos aprendiendo a esperar en Dios y Dios va a renovar nuestras fuerzas. ¿A usted le ha pasado que en alguna ocasión usted ha estado en situaciones bien complejas? Hablemos de algo muy quizás común, ¿verdad? Por no decirlo normal, porque no debe ser normal, ¿verdad? Algo común que llegamos a atravesarnos, que de repente falta algo en nuestra vida, ¿verdad? Pero de repente leemos una porción de la palabra, nos recordamos de una promesa de Dios para nosotros y de repente como que vienen nuevas fuerzas. ¿Le ha pasado a usted eso? Es que esa es la actitud que debemos de tener, aprender a esperar en Dios para que las fuerzas sean multiplicadas por la misma palabra de Dios. Amén. Pero es cuando aprendemos a confiar en lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén. Usted y yo tenemos que tener bien presente que en la situación que estamos atravesando, Dios nunca va a llegar tarde. Amén. Sino que Él llega exactamente cuando el propósito de Dios está listo para nuestra vida. Amén. Cuando el propósito de Dios está listo para nuestra vida. A veces nosotros llegamos a pensar que eso de aprender a esperar en Dios, ¿verdad? Es como un castigo divino que Dios nos manda, ¿verdad? O prácticamente para que Dios nos supla algo mayor porque aprendimos a esperar en Él. Pero la realidad es que no es un castigo de Dios. Amén. Muchas veces muchas personas expresan es que es como un castigo de Dios. Y lamentablemente, le voy a decir algo, a veces muchos cristianos llegan a hacer la expresión de que cuando una persona atraviesa una situación compleja, de seguro está en pecado. De seguro está en pecado, de seguro está en desobediencia para con el Señor, ¿verdad? Y son tan osados que lo expresan de una manera como que si así fuera realmente. Pero la realidad es que no. A ver, la palabra del Señor nos da muchos ejemplos a nosotros. ¿Ven? Y Dios le dice a Abraham, le dice, ¿sabes qué? Sal de tu casa, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar. Y Dios envía a Abraham a un lugar incierto, a un lugar prácticamente donde no sabía dónde iba a llegar, si iba a haber casas, si iba a haber cosechas, si iba a haber ganado. Lo mandó a un lugar que prácticamente ni sabía Abraham dónde era. Amén. Y dice la palabra del Señor
que Abraham y su esposa no podían tener hijos porque eran ya de edad avanzada. Y una vez que el Señor les provee un hijo, después Dios se lo pide que lo sacrifique. Amén. ¿Usted cree que Dios lo estaba haciendo a manera de castigo para Abraham? No. Lo que Dios estaba probando era la fe de Abraham y la confianza que Abraham tenía para con Dios. Amén. Cuando usted y yo atravesamos situaciones similares, no es que Dios nos quiera castigar, no es que Dios nos quiera prácticamente destruir, sino que Dios está probando en nuestro corazón qué tanto estamos confiando en Él y qué tanto estamos dependiendo de Él. Amén. La dependencia de Dios, hermano, es algo que tiene que ser una vivencia, una forma y un estilo de vida para usted y para mí. Amén. Si usted y yo no tenemos total y absoluta dependencia en Dios, quiere decir que estamos confiando en nuestra autosuficiencia. Eso quiere decir que estamos confiando en lo que podemos hacer nosotros, en lo que yo puedo desarrollar, en lo que yo puedo ganar, en lo que yo puedo trabajar y en lo que yo puedo adquirir para mi familia. Pero cuando yo entiendo lo que es dependencia absoluta de Dios, entonces ya no voy a depender de mis fuerzas, sino que voy a depender de lo que Dios ha hecho para mí y por mí, y lo que Dios dice en su palabra para mí. Amén. Esto no es algo exclusivo solamente para pastores. Esto de la dependencia de Dios no es algo exclusivo para personas que es que están bien pilas en el Señor, están así a punto de tocar al Señor, ¿no? A 1 centímetro de tocar al Señor. No, hermanos, esto es para toda la iglesia. Esta debe ser una actitud para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Amén. No es algo que sea exclusivo para algunos y para otros no, sino que la dependencia de Dios tiene que ser de todo cristiano. Todo cristiano tiene que depender de Dios en todas las áreas de su vida. Amén. Yo le hago una pregunta. ¿Lo que usted tiene puesto el día de hoy, su ropa, le pertenece a usted o le pertenece a Dios? Le pertenece a Dios. Por el simple hecho de que Dios creó todos los elementos con los cuales está compuesto nuestra ropa. Él lo creó. Que usó al ser humano para que los fabricaran, para que lo maquilaran y para que pudieran descubrir los elementos con los cuales es formada la ropa. Sí, Dios usó al ser humano. Pero todo lo que proviene de la tierra y lo que está en la tierra, Dios lo creó y todo le pertenece a Él. Amén. Usted le pertenece al Señor. Todo su cuerpo le pertenece al Señor. Amén. Y de nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor, que le daremos cuentas a Dios de cómo usamos nuestro cuerpo y todo lo que hicimos con nuestro cuerpo. Amén. Así que ese templo que usted tiene el día de hoy, que es templo del Espíritu Santo, cuídelo, consérvelo y guíe su cuerpo. Duerma sus horas. Aliméntelo a sus horas. Amén. No maltrate su cuerpo, porque de su cuerpo Dios le va a pedir cuentas. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a entrar al primer punto de la enseñanza o del tema del día de hoy. Amén. La realidad de aprender a esperar en Dios. Amén. Esperar en Dios no es opcional en nuestra vida cristiana, sino que esto es parte del trato de Dios con su pueblo. Amén. Esto es parte de cómo Dios va a tratar con nosotros y cómo Dios trata continuamente con nosotros. Pero yo tengo que aprender a esperar en Dios de las formas que Dios va a tratar conmigo para de esta manera yo poder esperar lo que Dios va a proveer a mi vida. Amén. Y yo confiar en cómo Él va a proveer. Amén. A veces hay ocasiones en las que deseamos tantas cosas, ¿verdad? A lo mejor, Señor, trágame tierra y escúpame en Hawái, ¿no? Trágame tierra y escúpame en Cancún porque quisiéramos estar de vacaciones quizás, ¿verdad? Pero hay veces que hay que aprender a esperar. A lo mejor el tiempo no es el tiempo de Dios que estemos prácticamente en una situación vacacional, en algo que quisiéramos disfrutar carnalmente, ¿verdad? Que no es malo, ¿verdad? No es malo, obviamente. Si usted tiene la oportunidad, hágalo, ¿verdad? Pero si hay algo que yo he aprendido en la palabra, es que en todos mis planes primero tengo que poner a Dios en primer lugar. Amén. Primeramente Dios. Amén. Si Dios lo permite, el día de mañana vamos a trabajar. Si Dios lo permite, el día de mañana vamos a la iglesia. Si Dios lo permite, el día de mañana hacemos esto. ¿Usted va a querer emprender algo? Ponga primero a Dios en primer lugar y pida la dirección de Dios. Pastor, pero eso no es muy exagerado, no es muy religioso. No, porque yo estoy poniendo a Dios que prácticamente en su voluntad, en su propósito, prácticamente me ayude y me indique si es su voluntad que yo haga o emprenda o haga esto. Amén.
¿Cuántas veces hemos emprendido o hemos querido hacer algo, verdad? Humanamente, y las cosas de repente salen mal. Y de repente las puertas no se abren, de repente se cierra esto, se cierra aquello. Y de alguna manera, por no tener esa dependencia de Dios, por no aprender a confiar en Dios y que Él de alguna manera ponga los medios para que sea una confirmación de lo que Él quiere hacer con nosotros, nos adelantamos queriendo ayudarle al Señor y terminan saliendo las cosas mal. Amén. Volviendo a Abraham, Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo en su vejez, juntamente con su esposa. Y entonces de repente como que Sara comienza a querer ayudar al Señor, ¿verdad? No, es que mira, Abraham, yo ya soy grande y a lo mejor Dios nos quiere dar un hijo, pero por medio de mi sierva, por medio de la persona que tengo prácticamente como ayudante, de nombre Agar, ¿verdad? Y Abraham dice, oye, pues sí es cierto, no me había puesto a pensar en eso, ¿verdad? A lo mejor sí es cierto, a lo mejor es por Agar que Dios nos va a dar el hijo. Y, pues presta para acá, ¿verdad? Y de repente sucede lo que sucede y de repente sale un hijo llamado Ismael. Y de repente Dios viene y dice, oye, pues yo te dije que el hijo iba a ser de tu simiente, iba a ser tuyo y de tu esposa, porque tú viste que hace, no, es que mira, Señor, que yo quiero ayudarte, ¿verdad? Estoy parafraseando, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero de repente queremos como que echarle la mano al Señor, ¿no? Queremos como querer ayudar al Señor y no aprendemos a esperar en Dios, no aprendemos a esperar su respuesta y queriendo entrar en esa situación de querer ayudar al Señor, de repente terminamos estrellándonos, ¿no? Señor, ¿por qué me estrellé? Me dolió. Es que, mijo, yo no te dije que sí. Tampoco esperaste mi respuesta. Entonces, es importante que como cristianos, como hijos de Dios, aprendamos a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y aprendamos a consultar a Dios y aprendamos a esperar en el Señor. Amén. Si todo lo hacemos en el tiempo de Dios, entonces, ¿sabe algo? Lo que Dios va a traer a nuestra vida va a ser de bendición. Amén. No va a ser de maldición, no nos va a traer estrés, no nos va a traer preocupación. Hermano, lo que Dios va a obrar en nuestra vida cuando aprendemos a esperar la respuesta de Dios, siempre va a retribuir a bendición para nosotros. Amén. Pero cuando actuamos en nuestra forma de vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer las cosas, hermano, las cosas van a salir mal. Amén. Hasta el día de hoy, por Abraham hacer ese tipo de ayuda para el Señor, hasta el día de hoy hay conflictos en Medio Oriente. Amén. Por simplemente querer ayudar al Señor. Amén. Y ahora la simiente de Ismael está contra la simiente de Abraham y hasta el día de hoy pues hay encuentros entre ellos. Y usted los ve en las noticias continuamente en Medio Oriente. Amén. Muy bien. Pero ahora le voy a poner otro ejemplo que terminó en una bendición. Amén. El tremendo José. Usted escucha y ha leído de José el soñador en el libro del Génesis, ¿verdad? Un hombre que de los sueños pasó a ser prisionero en Egipto. Amén. Comenzó a tener sueños de que Dios prácticamente iba a obrar para su vida, ¿verdad? Lo iba a llevar, lo iba a posicionar, tenía un llamado específico para su vida, ¿verdad? Y de alguna manera, las experiencias que José comenzó a atravesar, pues ¿quién las quisiera atravesar, no? Dice la palabra del Señor que sus hermanos comenzaron a tenerle envidia, sus hermanos comenzaron a atentar contra él. Y dice la palabra del Señor que tomaron a José y lo echaron a una cisterna, ¿verdad? Y prácticamente el plan era matarlo. Pero uno de sus hermanos dijo, no, espérenme, no hay que matarlo. Mejor hay que venderlo y hay que sacar provecho de nuestro hermano. Entonces lo agarran y lo venden a un grupo de mercaderes que iban pasando y de ahí se lo llevan y lo venden en Egipto. Y José se queda en Egipto. Pero mire cómo Dios va haciendo las cosas, ¿verdad? A veces las situaciones que vamos a atravesar, cuando estamos confiando en Dios, hermano, las situaciones que estamos atravesando nos van a promover para una bendición. Amén. Pero siempre y cuando estemos esperando en Dios y confiando en Él. Amén. José nunca dejó de confiar en Dios. José ciertamente a lo mejor sí se hizo la pregunta, ¿por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué mis hermanos quisieron matarme? ¿Por qué mis hermanos me hicieron esta situación y me metieron en esta situación que estoy atravesando el día de hoy? De estar en casa de mis padres, estar en casa con mis hermanos atentan contra mi vida, me venden y ahora estoy como esclavo en la ciudad de Egipto, ¿verdad? Pero José en todo momento estuvo confiando en Dios, siendo fiel al Señor. ¿Por qué yo le digo que José estuvo confiando en Dios y siendo fiel al Señor? Porque José nunca, usted va a encontrar una parte en la Biblia
que diga que José se apartó a lo malo, sino que él aprendió a esperar en Dios. Amén. Y José, cuando esperó en Dios, toda situación, aunque fue compleja, toda situación se transformó en bendición para su vida. Sus hermanos lo venden. Cuando lo venden, comienzan a ver potencial en la vida de José. Y José comenzó a tener preeminencia ahí con Faraón, ¿verdad? En el reino de Faraón. Comenzó a tener preeminencia ahí en Egipto. Comenzaron a darle posiciones de liderazgo. De repente viene la esposa de Faraón, ¿verdad? Y prácticamente lo quiere hacer caer. Toma sus vestimentas y lo acusan prácticamente de que quería abusar de la esposa de Faraón, ¿verdad? Y de ahí se lo llevan preso. Y aún en la prisión, estando preso, José seguía con su convicción de que prácticamente tenía que ser fiel al Señor. Y ahí, estando en prisión, comienza a revelar o prácticamente interpretar los sueños tanto del copero como del panadero. Tú vas a morir, pero tú vas a ser restituido en tu posición. Y ese tipo de acciones fue lo que lo llevó nuevamente a llevarlo a interpretar al sueño del líder de Egipto, ¿verdad? Y cuando José interpreta el sueño del líder de Egipto, prácticamente José es posicionado como prácticamente una potencia en liderazgo en Egipto. El tal en ese caso que Faraón dice, después de mí estás tú al mando de toda la nación. Y lo impresionante de esto, hermano, es que José es el instrumento que Dios usa para que la nación de Israel sea preservada y tenga existencia hasta el día de hoy. ¿Usted se ha puesto a analizar ese punto? Israel vivía en Canaán, ya habitaba en la tierra de Canaán, pero cuando José es llevado preso a Egipto y prácticamente interpreta el sueño de lo que es la escasez que iba a venir a todo el mundo en aquel tiempo, ¿verdad? Por medio de José, Egipto se muda a una tierra llamada Gosén, ahí a un ladito de Egipto, y por la mano de José, prácticamente la nación de Israel es preservada y es prácticamente llevada a una perseverancia. Porque ahí comienza a vivir Israel, comienzan a multiplicarse. Al paso de los años, pues obviamente José ya no estaba, vinieron nuevos líderes de Egipto que no conocieron a José y llevaron a los de Israel, los llevaron como esclavos a Egipto, pero aún así Israel seguía preservándose en esa nación, seguía creciendo, seguía multiplicándose, hasta que viene el libertador Moisés y los saca de Egipto y los lleva nuevamente a ese lugar donde de la mano de Josué entran y poseen la tierra que ya les pertenecía. Amén. Entonces se da cuenta cómo las cosas de alguna manera Dios las transforma para bien. Pero todo es cuestión de aprender a esperar, hermano. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Todas las cosas obran para bien. Amén. Pero a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y nuestro propósito es confiar en Dios. Amén. Si no confiamos en Dios, entonces las cosas no van a obrar para bien para nosotros, sino que van a obrar para estrés, para esto, para lo otro, para todo, pero menos para bendición para nuestra vida. Amén. Entonces es importante que usted y yo aprendamos a esperar en nuestro Dios. Amén. Entonces, si Dios pudo obrar en la vida de Josué, en la vida de José y en la vida de la nación de Israel, ¿qué tanto cree usted que Dios puede hacer en nosotros si aprendemos a confiar en Él? Amén. Va conmigo, familia. Dice el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, y espera en Jehová. Amén. Tenemos que aprender a esperar en nuestro Dios. Amén. ¿Sabe algo? La espera en Dios no significa que Dios esté ausente. Amén. Sino que Dios está trabajando en lo oculto para que usted y yo seamos formados para Él. Amén. ¿Está conmigo, familia? Juan Calvino decía en uno de sus escritos, la fe verdadera aprende a esperar en Dios aun cuando todo parece contrario a nosotros. Amén. La fe verdadera aprende a esperar en Dios aun cuando todo parece ir en contra de nosotros. Amén. Lo que nos va a ayudar a perseverar y a estar confiados en Dios en esa situación es tener fe. Tener fe en que Dios va a obrar, tener fe en que Dios va a suplir, tener fe en que Dios va a traer la mejor respuesta, tener fe en que Dios va prácticamente a darnos la mejor indicación para poder proceder al paso que queremos dar. Pero si no confiamos en Dios, hermano, si no tenemos fe en lo que Dios va a hacer a nosotros, en nuestra vida, entonces, ¿en quién vamos a confiar? ¿En nuestras fuerzas?
tarde que temprano nos vamos a cansar, tarde que temprano vamos a desfallecer, tarde que temprano vamos a caer en una situación de estrés porque no aprendimos a esperar en Dios. Amén. Punto número 2. Lo que Dios produce en la espera es el siguiente resultado. Amén. La espera no solo cambia circunstancias. Amén. Esperar en Dios no solamente va a cambiar la circunstancia que estoy atravesando, sino que también me va a transformar como persona. Amén. También me va a transformar como persona. Mire, cuando empezamos nuestra vida cristiana, la confianza en Dios no se desarrolló de la noche a la mañana. La esperanza en Dios, el confiar en Dios, es algo que se va desarrollando continuamente durante nuestra vida cristiana en esta tierra. Amén. Al principio, a lo mejor, cuando atravesamos una situación difícil, pues confiamos en nuestras fuerzas. ¿Quién me podrá ayudar, verdad? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? La gran pregunta que va a salir en televisión, ¿verdad? Y de repente salía un personaje de color rojo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando comenzamos a atravesar situaciones difíciles en nuestra vida y comenzamos a caminar en el Señor, comenzamos a preguntarnos, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a resolver, verdad? Y a veces con el tío, a veces con el hermano, con el papá, con fulanito, con el pastor, con el hermano de la iglesia, y de repente acudíamos a instancias para recibir ayuda, ¿no? Bueno, está bien, vamos creciendo, vamos avanzando, pero mientras vamos en la trayectoria de nuestra vida cristiana, vamos creciendo y vamos aprendiendo a confiar en Dios, entonces cuando viene la circunstancia difícil, ¿a quién vamos a acudir como primera instancia? A Dios. A Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace confiar en Dios cada día más mientras caminamos nuestra vida cristiana y nos topamos situaciones difíciles? El aprender a confiar en Dios nos va a llevar a una madurez que nos va a transformar como personas, como cristianos, y nos va a llevar a esa plena confianza que necesitamos tener en Dios. Amén. Que necesitamos tener en Dios. No es opcional para el cristiano. Es una necesidad que debemos ver como prioritaria en nuestra vida de aprender a confiar en Dios. Amén. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a cada día confiar en nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Dios va a usar esa espera que estoy teniendo en Dios para fortalecer mi fe. Amén. Para formar mi carácter y para romper mi autosuficiencia. Amén. Esa espera que voy a tener en Dios va a hacer todo esto. Amén. Pero si yo no estoy aprendiendo a esperar en Dios, hermano, ni voy a crecer en la fe, ni voy a ser formado en carácter, y tampoco voy a romper mi autosuficiencia, sino que siempre voy a estar confiando en lo que yo puedo hacer. Amén. Yo le hago una pregunta el día de hoy, hermano, y seamos sinceros nosotros mismos con nosotros mismos. Amén. ¿Cuánto confía el día de hoy en usted, en todo lo que desarrolla? ¿Cuánto confía el día de hoy en usted, en todo lo que hace y lo que se atraviesa en su vida? ¿Cuánto confía usted el día de hoy? Del 1 al 10, ¿en qué número se encuentra usted? ¿Un 5? ¿Un 8? ¿Un 9? ¿Usted confía más en sus fuerzas que en Dios? Si usted confía más en sus fuerzas que en Dios, entonces no está ejercitando la fe y no está llevando a cabo una vida confiada en Dios, sino que usted está confiando en sus fuerzas. Y la autosuficiencia, tarde que temprano, nos va a llevar al desánimo. Amén. No, es que Dios nunca me contesta. Mejor me voy de la iglesia. Dios no habla mi vida. Dios no contesta mi oración. Dios no obra en mi necesidad. Dios no actúa en este problema que estoy teniendo. Pero, ¿cuánto estás esperando en Dios? ¿Realmente estás esperando en Él? ¿O quieres que Dios obre conforme tú quieres? Mire, si Dios obrara como nosotros quisiéramos, qué chulada, ¿verdad? En el momento que queremos. Mi hijo está enfermo. Señor, sánalo. Oh, ya quedó sano. Dios me escuchó mi oración, ¿verdad? Señor, no tengo dinero en la bolsa. Señor, quiero 50,000 pesos en mi bolsa. Y pum, de repente ponen 50,000 pesos en la bolsa, ¿no? Oh, Dios obró como yo quería, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? La cosa no es así. Dios sabe de nuestra necesidad. Sí, Dios la conoce. Dice la palabra de Dios: sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones en oración y ruego. Amén. Sean conocidas todas vuestras peticiones. ¿Dios sabe de qué tenemos necesidad el día de hoy? Sí. Escuche bien, necesidad.
¿sí? Porque es muy diferente al quiero, al necesito. Amén. Yo tengo necesidad de un iPhone última generación, ¿verdad? ¿Es necesidad o lo quiero? Lo quiero, ¿verdad? Yo quiero necesito un carro del último modelo, ¿verdad? Eléctrico. Si es posible, de los que vuelan, mejor. ¿Lo necesitamos o lo queremos? Lo queremos. Porque uno bien del año del caldo nos puede ayudar a ir y venir, ¿verdad? Pero de alguna manera el querer y necesitar son dos cosas muy diferentes. Amén. Entonces, si mis peticiones son puestas delante de Dios en oración y en ruego, Dios me va a suplir y Dios me va a dar conforme a mi necesidad, no conforme a mis caprichos. Amén. Porque si pedimos conforme a nuestros caprichos, dígame qué capricho tiene usted el día de hoy. Yo les echaron el mío. Señor, ya quiero un templo, Señor. Pero todo es el tiempo del Señor. Amén. Yo estoy entendiendo y estamos entendiendo que estamos en un proceso de formación. Amén. Estamos en un proceso de capacitación. Estamos en un proceso donde Dios está formando una plantilla de liderazgo que va a ser la que va a estar al frente de cada departamento cuando Dios, en su voluntad, en su propósito y en su soberanía, nos permita crecer en número y en lugar. Amén. Pero esto va a ser para aquellos que permitan y se dejen moldear por Dios para lo que Dios quiere hacer con Iglesia Cristiana Berea el día del mañana. Amén. La oportunidad está abierta. Las cartas están sobre la mesa. Amén. Aquellos que permitamos que Dios nos trabaje, nos moldee y nos prepare para ese punto, prácticamente el crecimiento que Dios permita que tengamos el día de mañana, si ese es su plan, no nos tomará de sorpresa, porque ya estaremos preparados para lo que Dios va a hacer con Iglesia Cristiana Berea. Amén. Entonces, hermano, es un proceso. Estamos esperando en Dios, ¿verdad? Entonces, en la espera que tenemos para con Dios, nuestra fe va siendo fortalecida, va siendo transformado nuestro carácter y entonces rompemos con el molde de autosuficiencia y de autocapricho, ¿verdad? Entonces ya no estamos en lo que yo quiero, sino que estamos en lo que Dios quiere para nosotros como iglesia cristiana. Amén. ¿Está conmigo, familia? Sí, amén. ¿Está contento? ¿Está alegre? ¿Sí? ¿O ya se me puso serio? Mire, a veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios quiere más bien un corazón transformado que dar una respuesta inmediata. Amén. Un corazón que ya no dependa de sí mismo, un corazón que dependa de Dios, un corazón que sea transformado y un corazón que se alinee conforme a su palabra y al corazón del Señor, no conforme a lo que queremos como seres humanos. Amén. Charles Spurgeon decía lo siguiente: Dios es demasiado bueno para ser cruel. Amén. Y también es demasiado sabio como para equivocarse. Así que Dios no se va a equivocar en la respuesta que nos va a dar. Dios no se va a equivocar en lo que estamos atravesando, sino que Dios en su sabiduría, amén, Él nunca se va a equivocar y siempre va a dar lo correcto a nuestra vida en su tiempo, no al tiempo nuestro, amén. Y Dios es tan bueno que no lo podemos considerar cruel, amén, porque todo lo que hoy tenemos es por su amor y por su misericordia, amén. Entonces podemos decir que Dios siempre ha sido bueno, amén. Muy bien, si Dios respondiera de inmediato a nuestras oraciones, amén, entonces aprenderíamos a confiar en las respuestas y no en Dios, amén. Por eso es que Dios no responde de manera inmediata, porque entonces estaríamos más confiados en lo que Dios va a responder que confiar prácticamente en Dios, amén. ¿Sabe? A veces, y se lo digo en un buen sentido, ¿no? A veces yo estoy, de alguna manera, pues se podría decir que de acuerdo con las ayudas, las becas y todo lo que da el gobierno a las madres solteras, a los estudiantes y todo ello, ¿verdad? Qué bueno, es una bendición, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo, para mí es más importante enseñar a una persona a pescar que entregarle el pescado. ¿Sí? Para mí es más importante que la persona sepa pescar a siempre yo traerle el pescado y ponérselo en la mano. ¿Por qué? Porque si yo le doy las herramientas para que aprenda a pescar, la persona ya no va a recibir solamente un pescado, sino que esa persona va, al saber la técnica, va a ir por más peces al mar
que un solo pescado que yo le puedo dar por día, o por semana, o por mes, o por bimestre, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, qué bueno que haya ese tipo de ayudas, pero yo creo que sería más conveniente y sería todavía más edificante para cada persona entregarle herramientas, oficios y capacitaciones para que tenga prácticamente un avance todavía más duradero. Amén. ¿Está conmigo, familia? Entonces, lo mismo Dios quiere para nosotros. Dios no nos quiere entregar todo en charola de plata. Amén. ¿Lo puede hacer? Sí. Pero Dios lo que quiere es que aprendamos a confiar en Él, a desarrollar esa confianza en Él y prácticamente no confiar en todo lo que Él nos puede dar, sino que aprendamos a confiar por quién es Él y no por lo que nos da. Amén. Vamos a avanzar al siguiente punto, el 3, y con eso terminamos. ¿Cómo debemos esperar en Dios? ¿O qué es realmente esperar en Dios? Amén. No se trata de solamente decir que vamos a esperar en Dios, sino hay que saber cómo esperar. Amén. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cómo debo aprender a esperar en Dios? Con la paciencia. Y a veces somos impacientes, ¿verdad? Al querer la respuesta cuando yo la quiero. Al querer la respuesta como yo la pido. Al querer la respuesta, Señor, te doy 2 días para que me responda, Señor. Amén. Mire, yo le voy a decir algo. Usted y yo no somos nadie para darle órdenes a Dios. Amén. Yo le puedo mencionar unos videos que están en redes sociales, ¿verdad? Señor, no recibimos un no por respuesta, ¿verdad? Dios perdone, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Yo no soy nadie para darle órdenes a Dios. Amén. Dios es soberano y Dios actúa como Él quiere y trabaja como Él quiere. A Dios no hay que entenderle, sino que a Dios hay que obedecer. Y Él va a obrar y a trabajar de formas misteriosas que yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero si yo aprendo a confiar en Él, Él lo va a hacer. Amén. Él lo va a hacer. ¿Usted cree que José, Abraham, Josué sabían todo cómo Dios iba a trabajar? No. Ellos confiaron en Dios. Amén. Ellos confiaron en Dios. A Abraham se le conoce como el padre de la fe porque prácticamente se le dijo: ve a tal lugar, al lugar que yo te mostraré. No le dio opción, no le dio GPS, no le envió ninguna forma de localizar el lugar. Simplemente le dijo: sal de tu casa, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Agarró sus chivas, se despidió de sus padres y se fue con su esposa a un lugar incierto. Amén. ¿Qué haría si yo le dijera yo a usted el día de hoy: hermano, deje su trabajo, deje su casa, deje todo lo que tiene, agarre su familia y váyase a predicar la palabra de Dios a un lugar que yo le voy a decir de aquí a dentro de un año? Pero ya le dije que dejara su trabajo el día de hoy. ¿Qué va a hacer usted el día si digo yo eso? No, pues, ¿cómo está la cosa, no? Abraham hizo eso. Abraham hizo así. Dejó su casa, dejó sus padres, a lo mejor dejó su cama de agua, ¿verdad? Que tenía, su pantalla de 75 pulgadas, el PlayStation, dejó la sodita en el refrigerador, ¿verdad? Sus palomitas, sus frituras que tenía como a la cena. Y ya no va a comer Coca-Cola. Va a tomar Coca-Cola. Los chicharrones que tenía ahí, tampoco los voy a tomar. Y ya no voy a ver mi televisión, el PlayStation. El internet lo voy a dejar. El teléfono, yo no voy a tener teléfono. Dejó todas las comodidades a un lugar. Salió caminando a un lugar incierto. Agarró su maleta, su esposa, y dijo: lo poquito que pueda llevarme. Y salió caminando sin dirección alguna. Y Dios le iba a mostrar hacia... Eso es confiar en Dios. No le estoy diciendo que haga eso, ¿verdad? No lo haga, por favor. Pero tomemos el ejemplo que Dios nos pone en su palabra, lo que es confiar en Dios. Abraham confió en Dios aún sin saber a dónde se dirigía. La paciencia. La paciencia. Amén. Entonces, cuando usted y yo tengamos una petición delante de Dios, seamos pacientes y esperemos el tiempo de Dios, el momento de Dios, que cuando el tiempo llegue, hermano, mire, todo va a estar puesto a la mesa únicamente para que usted dé ese paso y prácticamente suba de nivel en su carácter, en su madurez en el Señor, y así estemos preparados para el siguiente reto que Dios nos tenga preparado, hermano. Amén.
Pero si no aprendemos a esperar pacientemente en lo que estamos atravesando el día de hoy, pacientemente esperé en Jehová, amén. Entonces, de alguna manera, pues, ¿cómo vamos a hacerlo entonces? Amén. ¿Está conmigo, familia? Esperar en Dios es tener confianza, no con ansiedad ni desesperación, amén, sino siendo pacientes, amén. Esperar en Dios es esperar obedeciendo, amén. Número 1, confianza. Número 2, obedeciendo, amén. Es decir, que no nos detengamos mientras esperamos, sino que Dios prácticamente nos pide que continuemos nuestra trayectoria, nuestra carrera, nuestra vida cristiana, y no nos detengamos en decir, Señor, pues como no me respondiste, pues ya mejor ya me quedo aquí, amén. Señor, como no me respondiste, ya mejor me voy de tu camino, me voy de esto, me voy de lo... No, hermano, es mantenernos confiando, pero también obedientes, amén. Y también tener la esperanza de que Dios va a responder, amén. Dios ya está obrando en nuestra necesidad, hermano. Dios está obrando en nuestra vida. Lo que pasa es que como no lo vemos literalmente y queremos todo verlo palpable, pero no entendemos que Dios está obrando, amén. Mire, le voy a dar un punto bien sencillo. Cómo es que Dios obra en nuestra vida y cómo Dios trabaja aquí en la casa del Señor, amén. A veces estamos diciendo al Señor, Señor, quiero cambiar, quiero tener esto en mi vida, quiero superar esta área. Mire, Dios usa su palabra para instruirnos, para estarnos afilando cada día, para estar limando nuestras asperezas, para estar limando nuestras áreas. Y yo no le estoy tomando la parte de la palabra que corresponde para mi vida, entonces yo no estoy siendo obediente. Amén. Entonces, para aprender a esperar en Dios, tengo que tener confianza, pero también tengo que ser obediente. Y si yo estoy escuchando la palabra de Dios que está siendo predicada en nuestra vida, y yo no estoy tomando la porción que me corresponde para ser instruido y ser cambiado en el área que Dios está trabajando en mi vida, entonces yo no estoy siendo obediente. Entonces me está haciendo falta la obediencia para tomar la palabra que está siendo predicada, aplicarla a mi vida y entonces caminar en el propósito de Dios, donde Dios me está trabajando el área que yo le estoy pidiendo a Dios que me cambie. Así es como Dios trabaja en la iglesia, amén. Pero si yo escucho la palabra y no, pues eso no es para mí, es para el hermano de un lado, es para el fulano que no vino, es para el otro de otra iglesia que prácticamente no entiende nada de la palabra del Señor, ¿verdad? No le quiere entender al Señor, pues ¿cuándo vamos a tomar la parte que nos corresponde a nosotros, amén? Entonces es importante que caminemos confiando, que caminemos obedeciendo, pero también con la esperanza de que Dios va a responder a nuestra oración, amén. R.C. Sproul dice lo siguiente en uno de sus libros: si Dios es soberano, entonces no hay detalle fuera de su control, amén. Dios está obrando en nuestra vida, Dios está trabajando en nosotros. Que yo no deje que Dios trabaje en mí es punto y aparte, amén, punto y aparte. Desde el momento que yo le expreso al Señor mi situación, mi vida, que quiero que me cambie, Dios comienza a trabajar. Que yo no permita que Él cambie mi vida es punto y aparte, y es algo ya que yo no estoy permitiendo que Dios haga en mi vida, amén. Mire, la fe madura o alguien que ha madurado en la fe es cuando aprendemos a confiar en Dios sin querer o pretender tener resultados inmediatos. Esa es una fe madura. Yo confío en Dios que Dios va a obrar y esperar que Dios trabaje, amén. Así Dios se tarde un mes, se tarde 2 meses, el tiempo que usted quiera, dependiendo de la situación que estemos atravesando, yo sé que Dios va a obrar y yo sé que Dios va a hacer la obra, amén. Y esperar el tiempo en el que Dios va a obrar. Cuando son cosas que corresponden a nosotros, la santificación progresiva que hablábamos en la mañana, son cosas que van a depender de nosotros, de renunciar al pecado, de renunciar a las malas prácticas. Eso depende de nosotros, de qué tanto queremos depender del Señor y qué tanto queremos vivir en santidad para el Señor. La santidad progresiva es de nosotros. Las cosas que no están al alcance de nuestras manos son las que tenemos que aprender a esperar en Dios y que Dios responda en su tiempo, no en mi tiempo. Amén. Como conclusión, no tomemos decisiones fuera del tiempo de Dios. Amén. Sino que aprendamos a esperar el tiempo de Dios. No abandonemos lo que Él ya nos mandó a hacer. Amén. Si Dios ya nos dijo prácticamente
Sé obediente, ten esperanza, sé paciente en la espera. Hermano, manténgase en esa posición firme, manténgase sólido en esa posición, amén. Y usted aprenda a esperar en Dios. Ahora, no confundamos el silencio de Dios con la ausencia de Dios, amén. Dios trabaja en silencio en nuestra vida. Y aunque no veamos lo que Dios está haciendo, Dios está obrando. Y Dios va a hacer la obra en la situación que estamos atravesando, amén. Y Él va a tomar la mejor decisión, amén. No, solamente es confiar en Él y aceptar su plan, su propósito y su soberanía. Y lo que Dios haga fue su voluntad y sea aceptada, amén. Tal vez el día de hoy, mi hermano, estemos pasando por alguna situación adversa, amén. Estamos esperando una respuesta de Dios, un milagro, una puerta abierta, o que Dios suple alguna necesidad. Pero ¿sabe algo, hermano? Si usted siente que Dios lo ha mantenido en silencio, déjeme decirle que aunque esté en silencio y Dios no vea, usted no vea la respuesta, Dios va a obrar. Dios no se ha olvidado de su petición, amén, sino que Dios lo está formando a usted para que esté preparado para esa respuesta que Él tiene para su petición, amén. Solamente aprende a esperar en Dios. Espere, sea paciente, amén. ¿Por qué no inclina su rostro en esta tarde, amén? Y oramos al Señor para que Dios nos dé esa paciencia, para que Dios nos dé esa convicción, esa actitud de obediencia a Él, amén. Y que esa esperanza que tenemos en lo que Dios va a obrar en nosotros prácticamente no se desvanezca por las situaciones que estamos atravesando, amén. El que aprende a esperar en Dios, hermano, aprende a vivir por la fe y no por la vista, amén. Si usted quiere vivir por fe y en la fe, aprendamos a esperar en Dios en nuestra vida cristiana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Mira, Señor, tú conoces cada necesidad y cada situación que estamos atravesando como cristianos, como hijos tuyos, Señor. Tú conoces las adversidades que estamos atravesando en nuestra vida, situaciones que no hemos podido vencer, situaciones en las cuales estamos esperando tu respuesta, Padre Celestial. Situaciones, Padre Celestial, que se han vuelto algo tan complejo en nuestra vida, de renunciar, de quitarlo de nuestra vida porque sabemos que no son de nuestro beneficio. O simplemente, Señor, situaciones que nos han abrumado tanto que de alguna manera no vemos esa respuesta que quizás nosotros estamos esperando de parte tuya, Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a confiar en ti. Quizás estamos fallando en la confianza, en la paciencia, Padre Celestial, en ser obedientes a tu palabra, Dios. Pero te pedimos en esta tarde, Dios amado, que nos ayudes a mantenernos firmes en esa confianza y que no flaqueemos, que no desmayemos, que no nos rindamos, Padre, y no desistamos de esta carrera y de esta convicción de servirte a ti, Padre Celestial. Ayúdanos cada día, Dios amado, a aprender a renunciar al yo, aprender a renunciar a lo que somos nosotros, Dios, y dejemos de tener esa autosuficiencia en nuestra vida y que podamos aprender a confiar en ti plenamente sin importar lo adverso o complejo que sea el cuadro que estamos enfrentando el día de hoy, Padre. Y que durante ese proceso de esperar en ti podamos desarrollar la fe, podamos desarrollar la obediencia, podamos desarrollar, Padre Celestial, cada hábito necesario en nuestra vida para poder permanecer firmes en tu palabra y en total dependencia de ti. Porque sabemos, Señor amado, que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Sabemos que separados de ti, nada nos puede salir bien y nada puede irnos bien, Padre. Porque nuestra dependencia está en ti, Dios amado. Ayúdanos a no confiar en nuestras fuerzas, a no confiar en nuestras habilidades, a no confiar en nuestro intelecto, nuestras finanzas, en nuestro trabajo, Señor, sino que nuestra confianza esté puesta en ti y que podamos madurar, Dios amado, entendiendo que nuestra dependencia es únicamente, exclusivamente en ti, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú tienes tantas cosas preparadas para nosotros, Dios, y tú tienes tantas promesas en tu palabra para nuestras vidas, Dios.
pero no las hemos visto materializadas, Dios, y no las hemos visto manifiestas en nosotros, porque quizás estamos fallando en la fe, quizás estamos fallando en la obediencia, en la dependencia, en la esperanza, mi Dios. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes, nos enseñes y nos dé las fuerzas para cada día confiar en ti, independientemente de lo adverso y complejo que sea el cuadro que estamos enfrentando, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea dada la gloria, ahora y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.